Bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos a ver entonces ahora la segunda parte que trata de un problema de programación entera binaria. Eh, para eso tenemos aquí un problema que dice, una empresa de bienes raíces, Peterson y Johnson, analiza 5 proyectos de desarrollo posibles. La siguiente tabla muestra las ganancias a largo plazo estimadas, el valor presente neto que generaría cada proyecto y la inversión que se requiere para emprenderlo en millones de dólares. Entonces, siempre cuando se habla de inversión de proyectos, se trae a hoy una ganancia estimada que sería en este caso el valor presente neto. Estos 5 proyectos que debe de analizar la empresa de bienes raíces tiene una ganancia estimada asociada. Por ejemplo, el proyecto 1 tiene una ganancia estimada de 1 millón de dólares. El proyecto 2, 1.8 millones de dólares. El proyecto 3, 1.6. Hasta el proyecto 5, que es tiene, digamos, una ganancia estimada de 1.4 millones de dólares. Por su parte, eh, cada uno de estos proyectos requiere de cierto capital para poder llevarse a cabo. Por ejemplo, para poder llevar a cabo el proyecto 1 requiere un capital de 6 millones de dólares. El proyecto 2 de 12 millones de dólares. El proyecto 3, 10 millones de dólares. El proyecto 4, 4 millones. Y el proyecto 5, 8 millones de dólares. Los propietarios de la empresa, en este caso Dave y Ron, reunieron 20 millones de dólares de capital de inversión para estos proyectos. O sea, entre ambos propietarios, ellos pudieron juntar 20 millones de dólares para poder invertir en alguno de estos proyectos. Ellos quieren elegir la combinación de proyectos que maximice la ganancia total estimada a largo plazo, o sea, el valor presente neto, sin invertir más de 20 millones de dólares. Claro, nosotros no podemos invertir más de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ellos quieren invertir hasta los 20 millones que pudieron juntar entre los dos y por supuesto, maximizar las ganancias. Para eso nos pide formular un modelo de programación entera binaria. ¿Y por qué la naturaleza de este problema es de carácter entero binario? Porque se presenta un problema en el cual nosotros tenemos que decidir del tipo sí, no, si hacemos el proyecto 1 o no hacemos el proyecto 1, si hacemos el proyecto 2 o no hacemos el proyecto 2. Entonces es del tipo sí, no. Y decimos, ¿verdad?, que 1 es cuando aceptamos que se haga. Y decimos o le damos valor 0 cuando no lo hacemos. O el caso contrario a lo que valdría 1. Bueno, primeramente, para iniciar con la formulación de nuestro modelo, vamos a definir Z, que es el símbolo que utilizamos en nuestro modelo matemático. Por supuesto que puede ser otro valor, puede ser otra letra, otro número para la, otra letra para la nomenclatura. En este caso decimos que Z es el beneficio económico por invertir en los proyectos. Puede ser todos los proyectos o alguno de los proyectos, inclusive ningún proyecto.
Variable de decisión, que también tenemos que definirlo en este caso, va a ser, decimos que es x sub j, que puede asumir dos valores, dos tipos de valores. Uno, si se decide invertir en el proyecto J, y cero caso contrario, para todo J que va desde 1 hasta 5. También podemos definirlo diciendo directamente ya x sub 1, invertir en el proyecto 1, x sub 2, invertir en el proyecto 2, x sub 3, invertir en el proyecto 3, x sub 4, invertir en el proyecto 4 y x sub 5, invertir en el proyecto 5. Es otra forma también de definir nuestra variable de decisión. La función objetivo, en este caso maximizar z, es igual a x sub 1, que es invertir en el proyecto. Si se decide invertir en el proyecto 1, habíamos dicho que es una forma de definir a esta variable. Aquí podemos fijarnos que su coeficiente es 1 por x sub 1. ¿Por qué? Porque en nuestra tabla la ganancia estimada para el proyecto 1 es 1 millón de dólares. Más 1.8 por x sub 2, que vendría a ser la ganancia por invertir en el proyecto 2, más 1.6 por x sub 3, más 0.8 por x sub 4, más 1.4 por x sub 5. Entonces de esta forma ya tenemos la función objetivo, y ahora vamos a definir vamos a escribir las restricciones. Primeramente, acá tenemos los parámetros, ¿verdad? En este caso las ganancias, y que es lo que queremos nosotros maximizar, y por otro lado tenemos otro parámetro que nos habla del capital que requiere cada uno de los proyectos. O sea, el capital que yo necesito para invertir, por ejemplo, en el proyecto 1, en el proyecto 2, hasta el proyecto 5. Entonces, esa es una restricción. Y es la disponibilidad máxima de capital para invertir. Entonces, tenemos 6, que es lo que se requiere para invertir en el proyecto 1, más 12, que es el capital que yo necesito para invertir en el proyecto 2, más 10 por x sub 3, más 4 por x sub 4, más 8, capital que yo requiero, 8 millones, por x sub 5, que es, digamos, si se decide o no invertir en el proyecto 5. Todo esto debe ser menor o igual a 20. ¿Qué es 20? Habíamos dicho que 20 es la cantidad que reunieron entre Dave y Ron para la inversión en estos proyectos. Es el capital máximo que se tiene para poder invertir en alguno de estos proyectos, o en todos o en ninguno. O sea, nosotros no podemos sobrepasar el capital que tenemos para la inversión. Entonces, es una restricción. Y, por supuesto, tenemos que definir la naturaleza de las variables. En este caso, son variables binarias, y podemos definirlo de esta forma: x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, igual al conjunto 0, 1, el conjunto de los números binarios. Otra forma de escribir esto podría ser también x sub i igual al conjunto 0, 1 para todo i igual a 1 hasta 5. Otra forma podría ser también acá, en vez del signo desigual, podríamos simplemente también utilizar el símbolo de pertenencia. O sea, x sub 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecen al conjunto de los números binarios. Otra forma de poder también nosotros escribir la naturaleza de las variables binarias. El modelo en sí queda de esta forma. Primeramente va arriba la función objetivo,
sujeto a estas restricciones. Por un lado, la disponibilidad máxima de capital para invertir y, por supuesto, la naturaleza de las variables binarias. Ahora vamos a pasar al modelo general. Siempre tenemos que, si solo nos pide este tipo de modelo, definir también qué es Z, es decir, que es el beneficio económico por invertir en los proyectos. Subíndices. En este caso tenemos un solo subíndice que pertenece al conjunto de proyectos. Para J igual a 1, 2, 3, 4, 5. Los parámetros que tenemos en el problema, que nos dan el problema, los datos, en este caso, yo le volví a llamar G sub J, y digo que G sub J es la ganancia estimada por cada tipo de proyecto J. El otro parámetro que tenemos es el del capital J, es el capital requerido para cada tipo de proyecto J. Es lo que tenemos aquí. Es el coeficiente tecnológico que acompaña a la variable de decisión en las restricciones. Y finalmente el otro parámetro es, yo le llamo CapMaxDis, que no es más que el valor, es un valor que tenemos aquí dado, que es la disponibilidad máxima de capital para invertir entre los proyectos. Bien, aquí vamos a ver también las variables de decisión que tenemos que definirlas, y decimos que es X sub J igual a 1 si se decide invertir en el proyecto J, y 0 caso contrario para todo J que va desde 1 hasta 5. Bien, con esto podemos nosotros ya escribir nuestro modelo matemático genérico. Vamos a tener entonces la función objetivo, maximizar Z, y es la sumatoria de la ganancia por la variable decisión, que toma valor 0 o 1, dependiendo de si se realiza o no el proyecto. Y esto es una sumatoria que va desde J igual a 1 hasta N, sujeto a la sumatoria del capital que requiere cada proyecto por la variable binaria que nos indica si se realiza o no el proyecto. Y esta sumatoria va desde J igual a 1 hasta N. Esto debe ser menor o igual a este valor que es cap max dis. Y la otra restricción, o sea, la otra restricción tiene que ver entonces con la naturaleza de las variables. En este caso decimos que son binarias. Bueno, y con esto ya tenemos entonces nuestro modelo genérico. Ahora, supongan ustedes, ¿verdad?, que nosotros al problema podemos añadirle más cosas. En este caso, podemos decir también, podemos agregar una restricción más que diga, ¿verdad?, que la empresa, esta empresa que se dedica al análisis de proyectos, puede invertir cuanto mucho en 2 proyectos. Entonces, esta restricción tenemos que llevarlo a un lenguaje matemático, y lo que nos dice aquí en esta oración es lo siguiente: que x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 debe ser menor o igual a 2. ¿Qué nos indica este 2? Que son 2 proyectos. O sea, la empresa solamente puede invertir en 2 proyectos. Entonces, esto está obligando a nuestro modelo, le está restringiendo para que solamente de estas 5 variables binarias, solamente 2 de ellas asuma valor 1. Por ejemplo, podemos decir que el proyecto 1 es el que, por el cual se decide invertir, y el proyecto 3. Entonces, 1 más 1 es igual a 2,
se cumple esta, digamos, esta restricción, esta desigualdad, que en este caso es igualdad, ¿verdad? Entonces esto se cumple, es verdadero. Ahora, otro caso podría darse que solamente el proyecto 4 es el que se decide invertir, en el cual se decide invertir. Entonces, 1 menor a 2, esto es verdadero, se cumple. Entonces, aquí suponemos, ¿verdad?, que una solución posible podría ser invertir solo en el proyecto, o que el modelo arroje como solución solo invertir en el proyecto 4. O la otra, digamos, otra posibilidad de que arroje el modelo como solución es que todas las variables binarias asuman valor 0, lo cual también es verdadero. Lo que no puede ocurrir en este caso es que 3 de las 5 variables binarias asuman valor 1, porque ahí sí se estaría violando esta condición de menor o igual. Entonces, supongamos, ¿verdad?, que yo en el examen podría añadir un ítem más y pedirles que escriban una restricción, digamos, adicional al problema original. Otra posible, digamos, otra posible restricción que pueda aparecer, digamos, es, por ejemplo, que diga el problema para una restricción adicional, decir que si la empresa invierte en el proyecto 2, también debe invertir en el 1, o sea, en el proyecto 1. Y eso tenemos que llevarlo a un lenguaje matemático y estamos diciendo entonces que le está condicionando a la empresa que si ella invierte en el proyecto 2, también debe invertir en el proyecto 1. Y eso se escribe de esta forma: x sub 2 menor o igual a x sub 1. O también podemos escribirlo de esta manera: x sub 2 menos x sub 1 menor o igual a 0. Por ejemplo, si x sub 2 asume valor 1, o sea, se decide invertir en el proyecto 2, entonces necesariamente le estamos obligando a que se deba invertir también en el proyecto 1. Esto es verdadero, se cumple la desigualdad. Y, por ejemplo, si no se decide invertir en el proyecto 2, se puede invertir de igual forma en el proyecto 1. Esto es verdadero, se cumple la desigualdad. También, si no se invierte en el proyecto 2, tampoco puede invertirse en el proyecto 1. Esto es verdadero, se cumple la desigualdad, no pasa nada. Ahora, lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, si se decide invertir, digamos, en el proyecto en el proyecto 2, por ejemplo, que esto asuma valor 1 y no se invierta en el proyecto 1, o sea, esto sería 0. Ahí sí se estaría violando la condición esta de menor o igual. O sea, eso es lo que no puede ocurrir. Y por eso es que estamos prácticamente con esta restricción le estamos obligando al modelo a que si este asume un valor 1, este también tiene que asumir un valor 1.